por estudios generales, vieron. Buenas tardes. Damos hoy inicio a un ciclo de conferencias que hemos titulado Reflexiones filosóficas sobre pensadoras contemporáneas. Más o menos serán 14 conferencias durante todo el año, donde expondrán filósofos y filósofas sobre 14 mujeres filósofas y de otras disciplinas que destacan en la época contemporánea. Esta actividad se organiza por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Hoy tenemos el agrado de la participación de Hernán Mora Calvo con su conferencia Edith Stein, Teoría del Trato Humano. El profesor Hernán Mora es filósofo, al menos él dice que eso intenta serlo. Es docente de la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Filosofía y en la Escuela de Estudios Generales. Y sus áreas de investigación son el pensamiento de los hebreos y españoles. Sus recientes artículos tienen que ver con la búsqueda de lo ético y lo trascendental al ser humano, y algunos consideran un filósofo existencial, más o menos en la línea de Kierkegaard, Buber, Camus o Teilhard de Chardin. Bueno, con esta presentación, entonces damos inicio a la conferencia y le rogaríamos al público que tengan apagado su micrófono, y les damos la bienvenida y las gracias por estar presentes. Hernán. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos los participantes que están observando esta conferencia. Bien, vamos a hablar entonces de Edith Stein, de una filósofa judía alemana de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Nació en 1891, murió en 1942, gaseada en Auschwitz, murió a los 50 años, quiero decir. Y vamos a hablar del tema, la teoría del trato, o el trato humano en la teoría del Estado. Es un tema un poco controvertido, muy poco tratado en Edith Stein, a la que se le ha considerado más que todo en el nivel antropológico, metafísico, incluso espiritual, pero este tema en particular no se le ha considerado con suficiencia, yo diría, por lo menos en castellano. Haciendo un breve recuento de algunas cosas importantes de la personalidad de Edith Stein, ella tiene un periodo bastante conflictivo. Ella desciende de judíos practicantes y algunos judíos no practicantes del judaísmo. Cuando tiene 15 años, le dice a su familia que se declara agnóstica, y principalmente porque rechaza lo que ella considera una gran cantidad de tiempo perdido en las prácticas religiosas. Está muy bien todo lo que es amor al prójimo, lectura bíblica, está muy bien todo lo que es ceremonia, pero está muy mal todo lo que es eso de gastar tiempo en una sinagoga. Entonces, a partir de ahí, y dado que no puede justificar tampoco que un mundo injusto haya un Dios que se llame justo, entonces decide proclamarse a los 15 años atea. Y a los 19 años lee las investigaciones filosóficas lógicas de Husserl, queda impactada
por la forma en que Husserl escribe, va a conocer directamente a Husserl y matricula cursos con Husserl. Y Husserl la llama la señorita prodigio. La señorita prodigio. A los 21 años, Edith Stein tiene un giro y opta por conocer más sobre el catolicismo. Le ayudan varias personalidades del mundo filosófico del momento, pero a lo que vamos es que después se convierte en religiosa carmelita y muere en Auschwitz, incluso siendo religiosa carmelita, pero porque ella manifiesta todavía que es judía, que quiere morir con sus amigos judíos, con su raza judía. El 1 de mayo de 1987, el Papa Juan Pablo II la beatifica. El 11 de octubre del 98 la canoniza y se le considera, o así es nombrada, patrona, copatrona de Europa. Quiere decir que es una mentalidad muy sui generis, un proceso familiar, un proceso personal también muy sui generis, donde ella lucha por mantener su independencia personal, su criterio personal. ¿Por qué la estudio yo? No la estudio porque sea judía, no la estudio porque sea católica, ni porque sea religiosa, ni porque sea virtual. La estudio porque es una joven que pensó con su cabeza y porque nos demuestra la manera en que pensó. Es de respeto la manera en que pensó. Se le enfrentó a Husserl, a Herr Dr. Husserl, y le dijo, primero, usted no sabe escribir, y le corrijo todas sus faltas de ortografía y de redacción. Y en segundo lugar, le digo que lamentablemente usted se traicionó a usted mismo. Una cosa fue su manera de redactar en las investigaciones lógicas, donde puso de previo una fenomenología materialista, material, concreta, realista, y luego lo que se desdice en las ideas 1, 2 y 3, donde se convierte prácticamente en un idealista, disparatado, fantástico. Entonces, es una muchacha de firmeza, de criterio. Pues bien, lo que vamos a ver entonces es Edith Stein, el trato humano en su teoría del Estado. Esta teoría del Estado le costó mucho a Edith de redactarla. Primero que todo, el primer Reich había caído. El imperio sacro germano cristiano había caído. Y en 1918, después de la Segunda Guerra Mundial, se forma el Segundo Reich, que va a terminar con la llegada de Hitler al poder. Y aparece la Constitución de Weimar, y en 1919. Y Edith está redactando una teoría del Estado que le va a llevar 2 años en que se la publique. Ella la va a escribir en 6 meses. En diciembre del 19 ya la tiene escrita. Pero Husserl tiene mucho miedo de publicar una cosa semejante. Dice que eso no es fenomenología, que eso no es filosofía, no es algo puro, no es algo trascendental en el sentido fenomenológico. Y se queda postergado y se publica hasta el inicio de enero de 1921. Y en general no es muy leído el documento. El trato humano en la teoría del Estado. Ella lo divide, para explicar el tema, en 2 secciones. La parte óntica, que responde a qué es el Estado, cómo se debe entender el Estado, y una parte axiológica, qué es lo que debe hacer el Estado. Y en este segundo aspecto es el que a nosotros nos interesa. ¿Qué debe hacer el Estado con las relaciones entre los seres humanos? Entonces, lo primero, lo óntico. Lo óntico quiere decir, filosóficamente hablando, el motivo de ser de algo, el porqué del ser de algo. ¿Por qué el Estado es el Estado? Primero que todo, el Estado no existe como algo material, como una persona física, sino que existe como una estructura óntica, como una realidad óntica, mental, formal. A esta estructura mental, a esta estructura formal, se le atribuyen varias cosas. En primer lugar, estar encargada del funcionamiento de regular la comunidad estatal. Y por comunidad estatal se va a entender 3 cosas, dice Edith. Primero, un gran conglomerado que se llama la masa. La masa no tiene espíritu. La masa no tiene realmente forma. Es un conjunto apelotonado de personas que se reúnen de vez en cuando en algún lugar y pueden hacer desastres o pueden hacer genialidades. La masa llega a ver fútbol.
pero no tiene una organización espiritual concreta, no tiene unos ideales específicos, simplemente lo que hace es congregarse. Pues bien, al Estado le toca regular también, verse también con eso que se llama la masa. También existe lo que se llama la comunidad, una idea que entre Max Scheler y Edith Stein trataron de impulsar mucho. Hay que favorecer el espíritu de la comunidad, el estudio de las comunidades. La comunidad es una organización de personas afines, con propósitos, con espíritu, con propósitos, con intenciones, que se reúnen con frecuencia para sacar proyectos en común. Pues bien, el Estado tiene que regular la presencia de esas comunidades, favorecerlas. Y existe un grupo más grande de la sociedad, que es la sociedad en sí misma, que es el conjunto de factores, de interacciones, de relaciones, de grupos que se forman conglomeradamente con un propósito específico dentro de un país. Esa es la sociedad en general. Y el Estado se debe guiar, debe existir más en atención a la sociedad que a la masa. A la masa, de todas maneras, es imposible nominarla, es imposible ponerle valores, pero a la sociedad es posible ponerle instituciones. El primer deber del Estado con una sociedad es no masacrar sus instituciones, sino favorecerlas. Y las instituciones son centros donde las funciones se concentran. La escuela, el trabajo, la organización de registro civil, las instituciones propiamente de comercio. Esas instituciones no pueden perecer, sino que tienen que ser guiadas para organizar precisamente la convivencia y el espíritu de lo que se va a llamar la nacionalidad. Otro aspecto que tiene que considerar la existencia del Estado es la organización de fenómenos sociales. Estos fenómenos sociales los tiene que coordinar. Entonces va a haber una supracoordinación, una coordinación normal, mínima, mediana, una subcoordinación, y además de eso tiene que existir el espíritu de soberanía. Soberanía significa, en Edith Stein, en el Estado, el ejercicio pleno, autorizado por el pueblo, de hacer las disposiciones y efectuarlas que más favorecen la existencia de los ciudadanos coordinadamente. Eso es soberanía. La soberanía no se la declara el Estado a sí mismo. Eso sería un Estado totalitario. La soberanía descansa en que vamos a representar a las comunidades, a la sociedad, a la masa, y vamos a estar pensando representarlos para su bien, para su crecimiento. Otro punto de por qué existe el Estado. El Estado existe para función del pueblo. Ahora, el problema es que es un pueblo. El pueblo es una comunidad específica que se identifica, que acepta, que dialoga con el Estado, con los que ejercen la función del Estado. El pueblo es una organización. El pueblo no es nada amorfo, eso es la masa. El pueblo es lo que tiene un espíritu, unos ideales, unos principios de identificación entre sí y hacia los cuales se dirige la función del Estado, la vida funcional del Estado. Y hacia la comunidad hay una observación que hay que hacer. El Estado puede cuantificar las comunidades, pero el Estado no puede cuantificar al pueblo, porque el pueblo es lo que se representa en sentido nacional. La comunidad se representa en sentido geográfico, en sentido de grupos. El pueblo es todo el país. Entonces, al pueblo no se le puede cuantificar. Y una diferencia muy importante es que el Estado se ocupa del pueblo, no de los individuos. El Estado que se dedique a buscar los individuos, ese Estado está persiguiendo a los individuos. Por tanto, al individuo no se le persigue. Al individuo se hace un maleante, la ley lo busca. Pero al individuo como tal no se le persigue. No hay nada contra el individuo. Hay más bien el derecho, la obligación de favorecer la garantía de vida del individuo en un grupo que se llama colectivo. Porque pertenece a un grupo colectivo que se llama la sociedad, merece, le da la pena, se da el trabajo
de mantenerlo como individuo, porque pertenece a la colectividad. Ningún individuo, dice Stein, podríamos llegar a pensar que algún individuo exista sin sociedad, cosa totalmente utópica e imposible, dice ella. El individuo, por más solitario que se sienta, siempre pertenece a la sociedad y por tanto debe ser velado como miembro de una sociedad. Y otra cosa importante es que el Estado tiene que tener entonces una especie de vida propia. El Estado en su interioridad, aunque sea algo metafísico, óntico, tiene que tener un espíritu propio. Ese espíritu propio es la soberanía para poder atender a todos los miembros de una sociedad específica. El Estado está sujeto a los derechos, el Estado está sujeto a responsabilidades, donde se atiende a cada sujeto en tanto sujeto, no en tanto objeto. El Estado está encargado de hacer disposiciones legales y el Estado está encargado de ejercer su soberanía y de defenderla. El Estado debe procurar que todos sus ciudadanos tengan derechos. Y entonces, para que haya un Estado, tiene que haber un fundamento de las relaciones del Estado con los ciudadanos. Y eso es importante a la hora de tratar el trato humano dentro de la teoría del Estado. El Estado tiene que favorecer relaciones fundamentales con los ciudadanos, pero tiene que haber una teoría de las relaciones. Esto nos lleva, desde el punto de vista ontológico, óntico, a declarar que hay factores que cubre el Estado que no son estatales. ¿Ah? El Estado cubre factores que no son estatales. Por ejemplo, una doctrina. La doctrina existe para, como la de Wittgenstein, para hablar de qué es el Estado, para justificar su acción, para promocionar su acción. Pero no es propio de un Estado, sino que es un elemento que se agrega para hablar de qué es un Estado. Algo que no tiene que ver con el Estado es una teoría empírica sobre el Estado. Y sin embargo, favorece la existencia del Estado. No tiene nada que ver con la función del Estado hacer la diferencia entre sociedad y comunidad. Y sin embargo, el Estado tiene que estar muy claro en qué es una sociedad y cómo se le ayuda, y qué es una comunidad específica de una barriada y cómo se le ayuda. El Estado tiene una génesis, pero la génesis que dio lugar al Estado, a la República de Weimar, por ejemplo, no es propio de la teoría del Estado, no es propio del Estado mismo, sino que es un elemento histórico. El Estado tiene sus límites. Y ya decir esto, en el periodo en que a Wittgenstein le tocó escribir esto, tiene sus connotaciones muy fuertes. El Estado tiene sus límites. El Estado que no tiene límites es autoritario, es totalitario, es un régimen en contra de la vida de los seres humanos y de las asociaciones colectivas. El Estado, y eso es muy importante, tiene sus funciones propiamente sociales. Las funciones del Estado son en pro de la sociedad, no en pro de otra cosa, no en pro de la imagen pública, no en pro de la imagen de un individuo de orden administrativo, de un general, de un comandante, de un ejército, sino que tiene funciones sociales. La educación, el cultivo y el cuidado de las instituciones. Y otra cosa muy importante, el Estado puede ser decadente. Y eso no se lo puede permitir, dice Witt, un pueblo, o sea, una organización popular que tiene un espíritu que lo alienta, no lo puede permitir un pueblo que se dice culto, que ama sus instituciones, que se ama a sí mismo. Un pueblo no puede permitir que el Estado sea decadente. El pueblo no lo debe permitir. Y esto recuerda un poco a Rousseau, ¿no? Aunque a Wittgenstein no le gustaba mucho las tesis contractuales porque encontraba muchos problemas, el Estado debe admitir de vez en cuando que el pueblo puede decirle, ustedes son decadentes. El Estado tiene que ver con un país organizado. El Estado tiene la obligación de articular los nexos entre todos los integrantes que forman un país. Y finalmente, el Estado tiene que ver con teorías políticas.
Una teoría política puede defender la tesis de qué es un Estado hoy, de qué es este Estado en particular, pero también podría decir, tenemos que quitar esto de la teoría y poner otra cosa en la teoría. Por eso tiene que ser flexible. Esta es la parte óntica. ¿Por qué el Estado? ¿Para qué el Estado? ¿Con qué propósitos? Y esto nos lleva entonces a el trato del Estado hacia los ciudadanos, entre los ciudadanos, en la sociedad. En su diario, en su autobiografía, Edith Stein decía, si algo me motiva a pensar, es creer que pensando puedo colaborar en el bien de muchas personas. Si no, mi vida es inútil. Lo valioso está en el servicio a los demás. Eso es una enseñanza hebrea, es una enseñanza judía. Lo valioso está en el servicio a los demás. No está en salir beneficiado uno, en salir reconocido uno, sino en servir a los demás. Dicho esto, entonces con esto podemos encabezar esta segunda parte, que es la axiología que caracteriza al Estado. Y a partir de ahí, el trato que el Estado debe dar a la sociedad y a los ciudadanos. En primer lugar, el Estado debe ser moralmente importante. Y así lo deben reconocer entonces los mismos representantes del Estado. Quiere decir, el gobernador, el rey, el monarca, diría Edith, si fuera el caso, los diputados, las cortes, o sea, el poder judicial, el poder legislativo, tienen que ser importantes para sí mismos y en función de lo que están haciendo. Tiene que haber un trato personalizado de los miembros que forman la representación física del Estado. Ellos se tienen que apreciar como seres humanos. Y no pueden darse el lujo de tener un honor bajo el zapato, bajo la suela del zapato. No pueden darse ese lujo. Son importantes individualmente los miembros que forman la representación física. En segundo lugar, el Estado tiene una función moral con la justicia. Y justicia es, dice Edith, después de divagar mucho y pelearse con su gran amigo von Hildebrand, la justicia es darle a cada uno lo que sus actos merecen. Al que es bueno se le da en justicia lo que los actos merecen, sus actos. Y si son actos injustos, la represión judicial y la pena y la culpa. Y al final del libro aparecen unas notas aclaratorias de que es justicia, de que es culpa, de que es pena. Notas aclaratorias. Las notas aclaratorias más largas que yo he leído en mi vida. 6 páginas. En letra pequeñita, pequeñita. Edith quería aclarar qué es la justicia. La justicia, ¿por qué es justicia? Porque a cada uno le da lo suyo. Y después la justicia no se puede arrodillar ni se puede confundir con el amor. Grave problema que ella encontraba en las teorías cristianas y en muchas teorías éticas. Damos lugar al amor y después a la justicia. Y entonces la sociedad se hace permisiva. El deber del Estado, para sí mismo y para con los demás, es primero ser justo, aplicar la justicia exactamente, y luego producir relaciones amorosas. Producir el contacto amoroso entre las personas. Porque de lo contrario, el contacto sería potencialmente de enemigos, de gente solapada que acecha uno en contra del otro. Entonces, primero, buscar la justicia y después mecanismos de armonía colectiva. La justicia necesaria la debe procurar el Estado en todos sus órdenes. En el orden monárquico, si se trata de un rey, en el orden ejecutivo, si es un presidente, un gobernador, y en el caso de la Constitución de Weimar, se da claramente sentado que es un orden presidencial federal. Debe haber justicia en todos los órdenes, en el orden legislativo y en el orden judicial, en todos los órdenes. Debe imperar la justicia y debe imperar el espíritu de honor
Si he fallado, yo renuncio. Si tengo la posibilidad de caer en una trampa, me debo quitar de ahí. Debo ser honorable y eso significa capaz de favorecer la justicia. Otro aspecto es que el Estado moralmente tiene que ser visto como valioso por la comunidad y consecuentemente tiene que ser aceptado por la comunidad. Esto lleva a Edith al planteamiento de, independientemente de que Rousseau y los contractualistas estén en lo cierto, el Estado tiene que ser elegido democráticamente. La primera opción de un Estado es permitir a los ciudadanos la elección popular democrática. De lo contrario, lo que aparece es una desvirtuación de la acción moral. Y entonces es sustituido la elección popular por la imposición de un gobernante, de un tirano. Debe haber la aceptación valiosa, como valiosa, la lectura valiosa de parte de la comunidad de que es necesario que alguien dirija. El cuarto aspecto es que eso que hemos llamado el pueblo organizado, los grupos organizados populares, tienen que aceptar como valioso la presencia de un Estado. Y tienen que encontrar que ese Estado efectivamente les está representando. De lo contrario, si no hay una aceptación de ellos, si ellos se sienten disminuidos, ese Estado no está representando a nadie ni a nada. Y ese Estado, tarde o temprano, está trabajando contra sí mismo. Está buscando que lo suplanten. Esto, dice Edith, nos aclara entonces que el Estado tiene referentes morales intrínsecos, que el que ejerce o los que ejercen la función representativa que se llama el Estado, están abocados moralmente a practicar el derecho, a vivir en el derecho. Su relación consigo mismos debe ser una relación de honestidad. Y después, siendo honestos, creando leyes, favoreciendo mecanismos de interacción social colectiva, organizados para bien colectivo, entonces ahora se están ejerciendo el derecho moralmente hablando. De lo contrario, no están ejerciendo el derecho. Están ejerciendo una pantomima histórica, pero no están ejerciendo el derecho. Ellos deben ejercer el derecho porque su moral lo exige. En segundo punto, el Estado es un órgano que crea relaciones y normas éticas entre los ciudadanos. Y eso lo crea por medio de la educación y lo crea por medio de la publicación de edictos, de lecturas, de obras literarias, de obras artísticas que favorece. El Estado debe favorecer la aparición de normas éticas. La educación es fundamental, pero también la organización popular debe recibir del Estado los estímulos, las sugerencias de cómo hay que vivir éticamente hablando, las normas éticas. El Estado tiene que darle enseñanzas de normas de vida a los ciudadanos. No está de más. Claro, aquí la diferencia es muy notable. No se trata de una sociedad pragmática, comercial, la que está planteando Edith Stein. Se trata de una cultura que piensa en la perfección humana desde el punto de vista del desarrollo racional, desde el punto de vista de integración de la razón, los sentimientos y las emociones. Todo eso junto forma el ser humano. Y todo eso junto, en las normas éticas, debe estar involucrado, según Edith Stein. De manera que la pregunta final, cuando las normas éticas aparecen enseñándose, es, ¿y entonces si las normas se enseñan? ¿Y entonces si los valores se enseñan? Si la axiología se enseña en las escuelas, en la casa, en las iglesias, en los libros, en las obras de teatro, etcétera, etcétera, en los medios de diversión, en las películas, porque el Estado se dedica a hacer películas, ser el proyecto de Wittgenstein,
Si el Estado se dedica a todo esto, ¿no sería como un bombardeo doctrinal? ¿Y entonces dónde quedaría la libertad? No se trata de que para hacer ética hay que apelar a la libertad. Y contesta Edith, las comunidades y los individuos casi siempre se fascinan cuando se habla de la libertad. Pero la libertad no es igual a la vida moral. Pero pensar los motivos para ser libres, pensar los motivos para elegir, pensar el valor de lo que estoy eligiendo y crear esa sensibilidad para elegir, eso sí es formación moral. Eso sí es ético. No actuar libremente al azar, tipo Sartre, ¿no? Haz lo que quieras y hazte responsable de lo que haces. No, no, sino valorar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis motivos para hacer lo que estoy haciendo? Eso es hacer ética. Y eso el Estado lo tiene que favorecer, esa manera de pensar. ¿Cuáles son mis motivos para actuar? El Estado tiene que crear entonces esa facilidad personal para decidir y para saber lo que se está eligiendo. Eso significa educación moral. Eso significa formación. Y eso es parte de la educación. La educación no es solo informar, es también formar. Y formar es elegir, según Wittgenstein, cada quien a partir de sus motivos y distinguir si sus motivos son negativos y decir mejor esto no se practica. La libertad existe, pero la libertad está en relación con los motivos personales. Y el otro punto es que el Estado tiene que tener conciencia de que la acción histórica le compete al Estado. El Estado tiene un papel histórico. Cada vez que decide algo o que no decide nada, tiene un acontecer histórico. El Estado crea historia. Si al Estado se le ocurre cortar la electricidad, privatizarla, vender más caro los alimentos, eso tiene una repercusión en el acontecer histórico. Y será leído así. El engranaje de los representantes del Estado entre tales años y tales años, y los nombres fulanos y fulanos hicieron esto. Y será leído por la historia. El Estado tiene una responsabilidad con la historia. Los representantes tienen una responsabilidad con la historia. Y están condenando a muchos del futuro que todavía no existen, que están creciendo, que van a envejecer, que van a morir a un destino, a una condición que probablemente no es la misión del Estado, porque no tiene propósitos morales. Entonces el Estado tiene que medir moralmente cuáles son sus obligaciones históricas. Y luego un tema que es muy controvertido y que es admirable porque lo dice una niña, una muchacha judía, que tiene un grave problema, un conflicto religioso, quiere hacerse bautizar católica. El Estado tiene que ver con la religión. Lo dice una joven que ha renegado de su fe judía, que se admira de leer la escritura, la Biblia, aunque sea la Biblia judía, que se ha aprendido fragmentos de Mateo, de Lucas, de Juan, siendo atea, siendo agnóstica. Y dice, el Estado tiene que hacer consideraciones de orden religioso. Aunque no todos los ciudadanos sean religiosos, aunque no todos los ciudadanos practiquen una fe, probablemente la practican en su intimidad, que es mejor, que es más contundente, que es más personal. Y el Estado debería favorecer la manifestación libre de esta fe, de esas fes. Debería favorecer porque el religioso, mientras no haga daño social, podría perfectamente vivir a nivel colectivo, a nivel de pueblo. Podrían haber asociaciones que se llaman iglesias, que se llaman organizaciones religiosas, ¿sí? Parte de una comunidad
Y ahí el Estado como tal no se mete, porque son comunidades. En el momento que sea un pueblo totalmente religioso, que crea firmemente que hay que decapitar a los demás, pues ahí ese es un problema político, social, organizado. Pero mientras sea una comunidad organizada que lo que hace es llevar una vida pacífica, porque una religión lo hace pacífico, porque una moral les invita a ser pacíficos, el Estado debería más bien dirigir la posibilidad de que esos grupos existan y de que esas manifestaciones se den. Por tanto, moralmente el Estado tiene la obligación de tratar de favorecer, de dirigir las organizaciones colectivas, a los individuos en su desarrollo colectivo. Y por eso el Estado debería promocionar los centros de capacitación y debería favorecer las reuniones de grupo y las lecturas en público y los concursos y los congresos, y debería favorecer el sentido de realización de valores particulares y colectivos. Debería premiar a las personas que han sido más honestas, que han luchado por el beneficio de una comunidad. Debería encauzar a los ciudadanos con problemas delictivos y propone decir, y a mayor cultura, menor delincuencia, y a mayor promoción de valores morales, menor posibilidad de delincuencia. Los valores se tienen que transmitir, se tienen que enseñar, pero también se tienen que realizar. Y para eso el mérito colectivo, el mérito estatal a las personas buenas debería ser una opción. Y luego el Estado tiene que cambiar moralmente y en su justicia administrativa tiene que modificar un principio que ha sido una gran confusión, dice Edith, a lo largo de todas las teorías políticas. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Lo que se puede hacer o lo que se necesita hacer? Y la respuesta es lo que se necesita hacer. El Estado no está para lo posible, para lo que medio se pueda. El Estado está, haga todos sus esfuerzos moralmente, honradamente, para hacer lo que se necesita hacer. De manera que entonces el Estado favorece una especie de armonía colectiva, dar a cada uno lo suyo, garantizarle la existencia pacífica y feliz a todas las personas, sin condicionar, sino favorecer. Al Estado le corresponde no ir en contra de las personas, no poner casquillos, zancadillas a las personas, sino favorecer los centros de contacto entre las personas y la comunicación de lo que los demás están haciendo en sus comunidades. Y el Estado debe entender que hay que dar a cada quien lo que cada quien se merece, y a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dice Edith, citando Mateo 22. A nivel religioso, si los religiosos, si los creyentes se comportan pacíficamente y pagan tributos, ¿cuál es el problema del Estado? Si el Estado quiere ser laico, lo puede ser perfectamente, pero que permita la participación de los demás. Incluso puede ser teocrático. Un Estado puede ser teocrático, pero si favorece, dice, la convivencia entre los demás, sin imponer las normas de la teocracia, sino favoreciendo, sin limitar, sino favoreciendo libremente. Entonces pasamos de una realidad posible a una realidad empática. El Estado tiene una razón de ser empática a nivel colectivo, no a nivel de imposición, sino a nivel de empatía colectiva. Y finalmente se podría decir, ¿querrían los ciudadanos esto? Dice Edith, recomendándole al Estado. ¿Querrían los ciudadanos esto que se va a hacer? Cualquier cosa que se vaya a hacer, ¿sí o no? Porque si lo van a practicar por vía de coacción, acaba de aparecer un antivalor, la coacción. Cuando el Estado impone sobre los ciudadanos algo, aparece la coacción. Y la coacción se convierte en valor, en antivalor. Entonces no se trata de obedecer, sino de aceptar
de entender. El Estado no debe coactar, el Estado debe favorecer. El Estado debe medir, sugerir, leer. El Estado no puede generar contra sí mismo la autodesobediencia, la autodestrucción. Al Estado le corresponde crear principios y comunicarlos y ver cómo funcionan los grupos organizados con esos principios y los tiene que hablar con los grupos organizados. Y por eso se puede decir que la vida estatal es una vida de riesgo, por supuesto, porque es una vida de representantes y los representantes pueden fallar. Y los representantes tienen que tratarse bien a sí mismos, tienen que tener autoestima con sí mismos. El alma de un Estado es su representación moral, la calidad de sus líderes, y esos líderes se deben tratar bien a sí mismos. El Estado también tiene la obligación de ver a los miembros de cada comunidad, del pueblo, a los miembros de la masa, aunque sean masa, como sujetos libres, que tienen el derecho a autodesenvolverse. No se trata, dice Edith, de incriminar a nadie, sino de rescatar lo bueno que cada quien hace y de corregir lo negativo que cada quien tiene. El Estado no puede ser impulsivo con nadie. El Estado tiene que ser respetuoso de todos. Y finalmente, dicho todo esto, llegaríamos a puntos de conclusión, puntos álgidos que nos llevan a estas reflexiones de Edith a hacer. El acto teórico lo puede proponer un Estado, pero eso no significa que la acción que propone el Estado sea moral. ¿Mm? El Estado tiene necesidad de proponer actos morales para que haya acciones efectivas en la sociedad que también sean morales. Tratamientos morales para que las personas se desarrollen de una manera armónica entre sí y no favorezcan grupos de asociación delictiva, por ejemplo. Segundo punto. Las acciones en sí mismas, aunque sean hechas a nivel individual, en una colectividad, son acciones siempre personales. Y si son hechas a nivel colectivo, son siempre acciones personales. Esa es de Wittgenstein. Y el Estado tiene que ver perfectamente bien eso a la hora de crear los tratamientos a los delincuentes y las recompensas a los buenos ciudadanos. En segundo lugar, el Estado tiene que ser responsable de favorecer las acciones sociales como tales. Acciones sociales son las que únicamente favorecen a la sociedad. De lo contrario, serían antisociales, claramente. El Estado tiene que hacerse responsable para que sus acciones, sus planteamientos, siempre ocupen espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Tienen que tener proyecto. De lo contrario, es una irresponsabilidad trabajar así. No se puede tratar irresponsablemente a los seres humanos que componen una sociedad. Luego las acciones humanas tienen que buscar una verdad, tienen que buscar una moral efectiva y tienen que ser accesibles a todos los miembros de una comunidad, de una sociedad. Las acciones por sí mismas deben ser, sean del Estado, sean propuestas por el Estado, sean de un individuo, de una colectividad, siempre tienen que ser racionales, constructivas, creativas y llenas de un espíritu histórico, que quiere decir de una responsabilidad histórica. El carácter ético de las acciones morales debe ser cuidado, fomentado y debe ser el ejemplo del ejercicio de las personas que ocupan el puesto representativo en el Estado. Carácter ético. Esa es una actividad estatal. Esa es una actividad hacia los ciudadanos. Esa es una acción hacia los ciudadanos. La honradez ética, la formación de tratamiento, la formación del carácter para que los ciudadanos sean personas constituidas, personas realmente en el sentido de Wittgenstein, o sea que tienen un equilibrio mente, corazón, emociones. Eso es una labor estatal.
El Estado no puede delegarla en la familia, en instituciones de bien colectivo, en la iglesia, sino que el Estado debe construir en todas sus instancias, en todas sus instituciones, mecanismos de favorecer fácticamente la fundamentación moral que justifique, que ayude al beneficio de todos los ciudadanos. Bien, entonces eso sería, resumiendo, el tratamiento que el Estado tiene que favorecer, dar a los ciudadanos. Ese sería el planteamiento de la señorita Wittgenstein. Álvaro. Muchas gracias, Hernán, por tu conferencia. Muy interesante. Yo debo confesar que de esa parte no conocía nada. Bueno, he aprendido hoy sobre este asunto. Entonces, vamos a abrir un breve periodo de preguntas y si van a hacer comentarios que sean cortos, por favor. Es una pregunta, Álvaro. Sí, hola, Juan. Sí, Sí, sí. Don Hernán, bueno, por ejemplo, en la filosofía clásica, en la República de Platón, la política de Aristóteles, está bien atestiguado que la sociedad está por encima del individuo. Es decir, la polis es mucho más importante que el individuo y el individuo debe someterse totalmente a, digamos, al criterio social. Con todo lo que usted ha expuesto, ¿es la misma postura o propuesta que sostiene Edith Stein? Ella no lo afirma abiertamente, ¿no? No hay ningún párrafo que evidencie una cosa con otra. Pero sí dice, un individuo solo no puede existir, ¿no? Olvidemos esa teoría mágica, ¿no? Esa teoría utópica es lo que dice, que de todo punto de vista, por el momento, dice empezando el libro, que por el momento nos debe parecer bastante fantástica. Y al final va a decir que sí, efectivamente es fantástica. No hay un individuo solo, ¿no? O sea, el individuo es importante porque es miembro de una colectividad. Y es importante al final porque yo como individuo, al final siento, lloro, me muero. Y si falto, se crea un vacío, por lo menos para algunas personas. Entonces, hay como una especie de equilibrio, ¿no? Y eso muy judío también, ¿no? La existencia siempre se da en un grupo, ¿no? No somos personas excepcionales, sino que somos personas al lado de otras personas, que nos equivocamos, fallamos y por eso nos ayudamos entre todos. Esto es lo bonito. Ese sería el pensamiento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En el Facebook tampoco hay comentarios. Una pregunta, Álvaro. Antero Muñoz, esa es la voz de Antero. Antero Muñoz. Eso. Hola. Sí. Edith, ¿cómo estás, hermano? Mira, Edith habla, ¿verdad? Para una sociedad donde no teníamos internet, donde no teníamos esta disgregación, ¿no? Ajá. Y será formación moral y cívica necesaria en nuestro Estado. Muy bien. Yo diría que sí, Antero. Sí. O sea, pero debe ser bien organizada, ¿no? Porque enseñar moral no es enseñar, o sea, enseñar ética, como lo planeaba Edith, que es formación de valores, con la capacidad de que yo pueda decidir moralmente en el futuro. ¿Esto me conviene, sí o no? ¿Cuáles son los motivos para que yo decida? Eso es lo que decía Edith, ¿no? Enseñar a la gente para que piense, estos son mis motivos. No que yo voy a ejercer mi libertad, soy libre y hago lo que quiero, ¿no? No, estos son mis motivos para actuar. ¿Lo debo hacer, sí o no? Porque si son egoístas, no lo debo hacer. Si no va a causar mal a otro, no lo debo hacer. Entonces Edith buscaba una educación, sí, una formación, pero que hiciera al sujeto responsable de sus acciones. Eso no se enseña con el debido respeto, ¿eh? Eso no se enseña con manuales, con clases de ética súper cansadas, ¿verdad? Donde vamos a hacer un muñequito y vamos a ponerle nombre a los personajes del cuento, o viendo una película y vamos a decir qué malo hay aquí o allá. No, no, no. Eso se enseña a veces sencillamente con oír al profesor
y oír la experiencia de alguna persona que ha sufrido, eso es distinto. O sea, y hablando claramente, ¿no? La persona que anda en drogas morirá mal, ¿no? Le podrán pasar muchas cosas negativas. La muchacha que anda prostituyéndose disfrutará un rato y sufrirá toda su vida. Y decirlo claramente, es formar. Formar cuesta mucho. Y en la sociedad, y ahora vamos al rollo que decía Santero, y en la sociedad que Dios está creció, el 90% eran católicos, un 5% prácticamente eran judíos, y con un gran miedo a manifestar que eran judíos, porque en el mundo católico germánico de aquel momento, los católicos eran bastante reacios a tratar con judíos, y habían creado una ley en el primer Reich donde el que se casaba con una judía podía seguir siendo ciudadano alemán, pero se le empezaba un poquito a disgregar, ¿no? A discriminar. Anda casado con una judita, mejor no hablar mucho con estos, porque estos mataron a Cristo. Esa era la expresión. Estos mataron a Cristo. Entonces, quien estaba casado con una judía, como Jasper, por ejemplo, o von Hildebrand, se quedaban calladitos, ¿verdad? Y preferían no decir nada. Era una sociedad también represiva. Y era una sociedad tan represiva que no permitían que la señorita Stein llegara a una cátedra en la universidad y que le hicieron, yo creo, la vida imposible para que terminara publicando La empatía, el libro de la empatía y el libro de precisamente la teoría del Estado, ¿no? Era una sociedad muy peculiar, ¿no? Y ella estaba proponiendo, yo creo que una teoría alterna para tener una Alemania más democrática. Y por cierto, la Constitución de Weimar fue acusada de superdemocrática por los mismos alemanes, superdemocrática, casi tendenciosamente liada con los aliados, decían ellos, ¿no? Había que ser más firme, más monárquico, volver a los tiempos otomanos, y algunos exigían eso. Entonces, era también muy difícil exigir ahí una educación abierta, pero Edith iba por ahí. Y ya Herbert había hecho el intento de proponer educación personalizada, formal, de formación, desde desde el kindergarten, ¿no? Y más o menos lo podían hacer, sobre todo en centros católicos. En centros estatales a veces era muy difícil. Muy bien. Una pregunta de Harold Segura. Muchas gracias. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por la presentación. Al igual que lo afirmó el profesor Carvajal, yo tampoco tenía esta perspectiva de ella. Y quería preguntarte, ¿había una teoría del Estado o había ya lo que se conoce hoy una teología política en ella? Y si lo hubiera, ¿qué tanta influencia tuvo en esa teología política su conversión al catolicismo y su ingreso a la comunidad carmelita? ¿Ves algo? Gracias, Hernán. No, con mucho gusto, Harold. Gracias a ti. Y la pregunta es muy interesante porque podría uno creer, atreverse a decir también, que hay dentro del proceso de evolución de Edith está lo que tú dices, ¿no? Siendo frío, voy a tratar de ser lo más frío posible para contestar esto. La joven que escribe la teoría del Estado sabe que no hay una teoría del Estado escrita en el siglo XX. La teoría que hay es la teoría muy problemática de Fichte, allá por 1830. El último libro que escribe Fichte, precisamente. La teoría del Estado de Fichte. Y es un libro que ella considera peligroso porque ayuda a los autoritarismos. Luego está un esbozo de su amigo, los dos están escribiendo a la vez, von Hildebrand. Y von Hildebrand lo que tiene es un estudio donde habla del corazón y del castigo en la teoría del Estado. A él le parece muy dulce, a mí también. Es decir, que el corazón debe amar y el corazón debe regir. Hombre, y si tengo un asesino de por medio, si tengo un tirano, ¿cómo trato al asesino? O sea, es un problemón. Hay que ser más racionales. Edith era firmemente judía, era firmemente prusiana. Creía en el orden, en el derecho, creía en que el mal se esparcía dentro de los seres humanos por voluntad propia. En ese aspecto, tal vez lo teológico de Edith es su influencia judía, ¿no? El mal está dentro de los seres humanos y es fácil que se reproduzca
con solo un poco de estímulo. Y es mucho más fácil que se contagie. Y hay que ponerle normas de educación. Pero afirmar, sostener que hay una presencia teológica de Teresa de Jesús, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, de algún padre de la iglesia, no. He estado haciendo intentos leyendo en ese momento a San Agustín, con el padre Presbuera, jesuita. Pero era una mentalidad de la ciudad de Dios y las confesiones, con el ánimo de que dice, se alentara a la conversión personal, al conocimiento interior, pero no con el fin de crear una ciudad guiada por principios cristianos. De hecho, los principios cristianos no aparecen ahí, aparecen principios muy ejecutivos, ¿no? Muy administrativos. No aparece abiertamente. Sí hay un libro anterior que es sobre la potencia, que parece reproducir el nombre, ¿no?, de los libros de Tomás de Aquino, pero no tiene nada que ver, porque es la potencia del alma, ¿no?, la potencia de la voluntad. Un libro que se hace colateralmente a este, que prácticamente va a quedar medio inédito y que le va a costar muchos años después levantarlo, que lo va a levantar precisamente Ser Finito, Ser Eterno, que podría ir un poquito mancomunado y que está inspirado básicamente en Tomás de Aquino y en una lectura de la teoría kantiana a la vez. Entonces, pero no, yo no me atrevería a que hay una directa relación teológica, ¿no? Hay una firme antropología. Y ella decía que este libro suyo no era político, era antropológico, porque tiene que ver con las relaciones del hombre con otros hombres. Entonces, por ahí va, por ahí. Bueno, una última pregunta, si hay algo, alguien. Bueno, si no, damos por terminada esta actividad de hoy y les recuerdo que el 22 de marzo tenemos la conferencia de Luis Camacho Naranjo que se titula Susan Hack, aportes a la lógica y la filosofía de la ciencia. Quedan cordialmente invitados para esta siguiente conferencia y muchas gracias por su presencia en esta actividad. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a todos. A vos, Hernán, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí. Chao. Hasta luego, muchas gracias, Hernán. Bueno.